Humphrey, el hipopótamo mascota, mata al dueño en Sudáfrica. Esa fue la nota titular del periódico The Guardian en 2011 en referencia a acontecimientos ocurridos en una ciudad de Sudáfrica. Un hombre llamado Marius Els había tomado un hipopótamo bebé y lo había criado con cuidados y atenciones inusuales. En alguna ocasión se refirió a su relación con el animal como la de un padre con su hijo. De hecho, el hombre había construido un lago artificial especialmente para el animal y se jactaba de nadar con él montado sobre los lomos del hipopótamo. En alguna ocasión también declaró tener una relación tan especial con el hipopótamo que era una relación que muy pocas personas podían entender. Tanto que hasta podían comer juntos. Un día, el cuerpo del señor Els fue encontrado flotando en el lago. Había sido mordido en repetidas ocasiones por su mascota y su cuerpo estaba completamente mutilado. No todas las historias románticas tienen un final feliz. Marius hizo mucho por el hipopótamo, pero nunca pudo cambiar la naturaleza salvaje del hipopótamo. Seguía siendo un hipopótamo. Era imposible para ese hipopótamo y tanto para Marius Els convertir los instintos animales en emociones humanas comprensibles y terminó siendo el titular de una noticia desastrosa. Nos encantaría decir que nuestra historia en el libro de Nehemías, esta que hemos contado a lo largo de tantas semanas, tiene un final feliz. Nos habría encantado terminar esta serie en el pasaje que vimos la semana pasada, el pueblo alabando, un gran cántico, toda la congregación levantando su voz como un solo cuerpo y al mismo tiempo asumiendo un compromiso por sostener la obra. Pero no, esta no es la historia de Marius Els y el hipopótamo, pero es la historia de un pueblo rebelde cuya tendencia a olvidar era una constante y también su habilidad para dar la espalda a la palabra de Dios estaba impregnado en su naturaleza pecaminosa, como también en la nuestra. Tenemos una ciudad que ha sido construida en tiempo récord, terminada, habitada. Tenemos a un pueblo congregado y cantando. Tenemos una adoración en el templo en operación. Pero esta historia aún tiene un capítulo abierto. Y ese es el punto de nuestro sermón en la mañana de hoy. Mostrar que todos los esfuerzos de Nehemías no pudieron desarraigar el pecado del pueblo de Israel. Pero que justamente de eso se trata. De apuntar a la necesidad de que suceda algo que pudiera cambiar los afectos de los hombres muertos en pecado y volverlos genuinamente a Dios. Y eso es algo que solo podía hacer nuestro Salvador. El libro de Nehemías está allí para contarnos esa historia, que todas sus proezas y hazañas no eran una obra perfecta y completa. Así que este es un pasaje que más que llevarnos a la frustración, nos levanta la cabeza y nos apunta hacia la gloriosa esperanza que tenemos en el horizonte del Evangelio. Uno pudiera terminar con las manos en la cabeza y decir, y todo lo que Nehemías hizo, y todo ese esfuerzo, y todo ese pueblo, para que ahora terminaran ellos abandonando al Señor y en peligro de volver a caer en los mismos pecados. No. Todo eso para mostrar que por muy perfecto que fuera el trabajo de Nehemías, que por muy pulcra que fuera su actividad como líder, que por muy insistente que él fuera en sus iniciativas, él no podía concluir la obra en donde debía ser concluida, en el interior del corazón humano. Y eso sencillamente prepara el camino para una esperanza mucho más gloriosa. Veremos entonces dos cosas en este último capítulo de Nehemías. Primero, veremos la reincidencia en pecado de Israel y las reformas de Nehemías, lo que él tuvo que hacer para lidiar con ese pecado, y veremos algunas lecciones prácticas para nosotros en el día de hoy. Así que si lo prefieren, técnicamente nuestro sermón tiene hoy un encabezado.
y aplicaciones de ese encabezado. Cómo Nehemías lidió con la reincidencia en el pecado de Israel en 4 áreas específicamente y cómo hay unas lecciones para nosotros al respecto de ese asunto. Vamos a ir a nuestro texto. Miren lo que dice el versículo 1 al 3 del libro de Nehemías en el capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. El capítulo 13 comienza con unos desafíos cronológicos. Las palabras en aquel día se refieren a ¿qué? ¿A cuál día? Bueno, al mismo día en el que ellos cantaron y alabaron, el día de la dedicación del templo. Noten lo que dice en el versículo 47, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, y consagraban así mismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. En aquel día, que es lo mismo que nosotros vemos en el versículo 44 del capítulo 12, en aquel día fueron puestos varones sobre, en aquel día el pueblo cantó. Es decir, que esta lectura del libro de Moisés, donde ellos ven que Dios prohíbe los matrimonios con los moabitas, se hizo el mismo día que estaban dedicando el templo. Pero pasa algo. En el verso 4, Nehemías agrega otra marca de tiempo y dice que antes de ese compromiso, antes de que ellos cumplieran con todo eso, ellos violaron la palabra de Dios. Miren el versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y a partir de allí empieza a relatar una serie de pecados en los que el pueblo de Israel incurrió mientras Nehemías estaba ausente. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, el día de la dedicación, Nehemías dice, esta obra parece que ya está concluida, yo debo reportarme, después de 11 años de estar en Palestina, en misión, yo debo reportarme con el rey Artajerjes porque yo le dije que iba a regresar. Así que Nehemías regresa, se presenta delante del rey para seguir cumpliendo con sus obligaciones, y un día cualquiera a Nehemías le dice, mira Nehemías, eso está echado a perder otra vez. Esa gente se chavetó. Se echaron a perder. Y Nehemías regresa. Y regresa para poner en orden las cosas. Así que eso que vemos en el versículo 4, donde Nehemías dice, antes de esto, tiene que ver con antes de yo escribir lo que estoy escribiendo ahora. Antes de decirle lo que les voy a decir en este momento, me encontré con que todo de verdad estaba patas para arriba. Todo el mundo se había echado a perder. Habían abandonado la casa del Señor, habían violado el día de reposo, habían tomado mujeres para estar con ellas. Todo lo que ellos prometieron, que dijeron que no iban a hacer, terminaron haciéndolo. Y entonces todo el capítulo 13 es esa historia de eso con lo que Nehemías tuvo que lidiar. Y hay 4 cosas específicamente con las que Nehemías lidia y que tenían que ver con el pecado de Israel, a los pecados que ellos volvieron. La primera, él tuvo que lidiar con el hecho de que ellos profanaran la casa de Dios al permitir que un hombre blasfemo y enemigo de la obra como Tobías habitara ni más ni menos que en una de las recámaras del templo. Tuvo que lidiar también con el hecho de que habían descuidado a los levitas en su provisión, versículos 10 al 14, y los levitas tuvieron que irse a trabajar y abandonar la casa de Dios. Tuvo que lidiar con que habían profanado el día de reposo, versículos 15 al 22, y habían comercializado en sábado y habían abandonado completamente la adoración en el día de reposo, y tuvo que lidiar, versículos 23 al 29, con que habían entregado sus hijas en matrimonios desiguales. Vamos a ver cada una de esas cosas con las que Nehemías tuvo que lidiar por separado. La primera, versículos 4 al 9, él tuvo que lidiar con el hecho de que los israelitas en su ausencia profanaran la casa de Dios, permitiéndole a Tobías habitar
en las recámaras del templo. Eso es lo que leemos en el versículo 5. Eliasib, quien era sacerdote en la ausencia de Nehemías, había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, ni más ni menos. El incienso con el que se ofrecía sacrificio en el altar, los utensilios y el diezmo del grano. O sea, si pudiéramos decirlo, era la bodega más importante del templo. La más grande y la más importante. Además de eso, el vino y el aceite para las lámparas. Y también para dar a los cantores y a los porteros y la ofrenda para los sacerdotes. O sea, ni más ni menos, casi que era medio templo, esa recámara. ¿Y qué pasó? Bueno, más a todo eso, versículo 6, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, bueno, él cuenta que se tuvo que ir porque le pidió permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los interiores de la casa de Dios. Y me dolió en el corazón, en gran manera, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías y lo puse afuera, lo eché para la calle. Y además de eso, mandé a fumigar, que no quedara ni el olor de Tobías en la casa de Dios. Sí, no, el texto lo dice. Y dije que limpiasen las cámaras e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios. Pero esa es una limpieza profunda. Yo no quiero que aquí huela a Tobías y a su inmundicia. Eso deja ver una evidente influencia mundana en la casa de Dios en la ausencia de Nehemías. Y el deseo de congraciar con la política de la época, porque eso era Tobías. Tobías era un político de la época. Toda vez que se ha intentado mezclar el evangelio con otra cosa, sea política, sea ideas de prosperidad, sea evangelio social, cualquier asunto que busque congraciar con el mundo, siempre va a terminar mal. Siempre. Es una deshonra para el Señor. Y eso fue lo que enojó también al Señor en los días de los evangelios. No sé si ustedes se acuerdan, el Señor llega a Jerusalén y cuando por fin llega a Jerusalén, ¿qué se encuentra? Un comercio en el templo. Los cambistas tenían allí sus monedas de cambio, porque entre otras cosas, si alguien venía siendo un extranjero, para poder comprar debía usar la moneda oficial de Jerusalén, o la que se usaba en ese momento. Pero entonces ellos cambiaban a muy altas tasas. Y además de eso, cuando querían cambiar para comprar, no tenían que salir porque allí tenían todo lo que necesitaban comprar para el sacrificio, paloma, cordero, bueyes. ¿Tú te imaginas eso? Eso era un mercado afuera, alrededor de la adoración en el templo. Y cuando el Señor ve eso, dice, ¿qué es esto que yo estoy viendo? Y empezó a arrojar todo eso en el suelo porque sintió un gran celo por la casa de Dios, porque la habían convertido en ¿qué? En una cueva de ladrones, porque entre otras cosas, a quienes le daban el impuesto por todo ese negocio y quienes ganaban una comisión, era la religión de la época. Y ya nosotros hemos visto esa escena, ¿verdad? Cómo el Señor, airado en el celo santo del Señor, purifica la casa de Dios. Bueno, más o menos algo así es lo que nosotros estamos viendo en los días de Nehemías. No quiero ni siquiera el olor de Tobías. Y para los que no han seguido esta serie, Tobías era el archienemigo del pueblo de Israel. Se había opuesto a la obra de Nehemías. Desde el día que Nehemías llegó, Tobías estaba diciendo, ese no va a hacer nada, ese es un corrupto que lo que quiere es aprovecharse de ustedes. Cuando vio que los muros lo levantaron, eso se cae, si se para una zorra ahí se cae. Conspiró con otra gente para meterse en el templo y matar a Nehemías. Lo mandó a buscar afuera para matar. El tipo era un perverso, enemigo del pueblo de Israel. Pero él así le abrió la puerta del templo. Entra. Es más, saquen todo esto de aquí. Que viva Nehemías, Tobías aquí. ¿Tú te imaginas lo que habría sentido Nehemías cuando llegó ahí? Oye, hubiesen metido a otro, a un tío tuyo, a un abuelo, lo que sea. Pero Tobías. Pero ¿sabes por qué? Porque Tobías seguía ejerciendo una influencia política. Y parece que el sacerdote Eliasib quería asegurar su permanencia ahí, la de su familia como sumo sacerdote. Pareciera. Porque no hay ninguna otra razón que explique que se amangualara de semejante manera. La casa de Dios es santa y su pueblo es santo. Y yo no me estoy refiriendo a la casa de Dios en el sentido de este lugar. Esto es un salón que nosotros rentamos, ¿verdad? Pero cuando el pueblo de Dios se reúne aquí,
Lo que sucede alrededor, la adoración que se produce es santo. Y esto es el pueblo de Dios reunido y es su asamblea santa. Y aunque los utensilios que nosotros usamos y los elementos no tienen el mismo grado de simbolismo que tenían para el pueblo de Israel, pues yo recuerdo que cuando yo estaba empezando en la fe me decían, no pongas el pie en el púlpito porque te puedes morir. Tú no estás muy santificado y te puedes... Entonces si uno se sentaba en el púlpito, eso era un sacrilegio, mejor dicho, eso era, ¿verdad? Y en el caso de la iglesia que conocí, tenían como 3 niveles de púlpito. El pastor, uno menos santo que el pastor, uno menos santo que el santo del pastor, y abajo el púlpito el ¿verdad? El que todavía estaba como que uno no sabía si estaba bien o estaba mal. Nosotros no manejamos ese nivel de santificación de utensilios hoy en día, pero sin duda la asamblea reunida es santa y el pueblo de Dios es santo y todo lo que sucede el domingo por la mañana con la iglesia reunida es santa. Pero en estos días, especialmente de tanta convulsión política, vemos muchos Tobías subiendo a los púlpitos a pedir votos, se arrodillan, dicen amén, aleluya. Cuando no hay campaña, están haciendo leyes en contra del pueblo cristiano, no les importan los cristianos, viven impíamente, viven en pecado, pero cuando están en campaña son santos. Son hijos de Dios, son predicadores, son hijos de la mujer más santa del pueblo. Y púlpitos están ocupados de políticos hoy, en lugar de estar ocupados con la palabra de Dios. Hermano, es un sacrilegio. Y eso es exactamente lo que Nehemías hizo al negociar como líder los principios y la dignidad del pueblo del Señor de semejante manera. Y yo creo que nosotros tenemos un llamado enérgico hoy. La iglesia no está para buscar el apoyo de un político para su prosperidad y su avance. Esta es la iglesia del Señor. Es el pueblo de Dios. Y yo no estoy diciendo aquí que nadie deba votar por nadie, cada quien lo hace en su libertad. De hecho, una de las cosas de las que nos guardamos aquí es tratar de ser prudentes acerca de respetar la conciencia y la afiliación política de cada uno. Lo único que queremos es que lo hagan informados por la palabra de Dios y no vendiendo sus conciencias o haciéndolo solamente con el desconocimiento o por un soborno o por lo que sea, lo cual sería pecaminoso delante del Señor. Pero cada quien lo hace en libertad. Sin embargo, nosotros no creemos que la solución para la iglesia está en la política. Si escogemos el pastor, si escogemos a este hombre, él nos va a sacar de todos los problemas. Basura, hermano mío. Es la palabra de Dios lo que realmente va a traer transformación al corazón del ser humano, no las leyes políticas, ni nada que nosotros veamos que un hombre pueda hacer. Por eso no tiene sentido que el Evangelio venda su mensaje para sustituirlo con las influencias que un hombre pueda obtener en el Senado, en la Cámara o en cualquier otro lugar, o en la presidencia. Así que nosotros debemos tener claro cuál es nuestro rol, a qué dignidad nosotros hemos sido llamados. Debemos oponernos a esas cosas y desterrarlas por completo. Ministros frágiles como Eliasib no tienen temor alguno en congraciar con el primero que se atraviese, pero necesitamos líderes como Nehemías, con el celo por el Evangelio y dispuestos a defenderlo de todo aquello que comprometa su integridad. La palabra de Dios no se vende, el Evangelio no se negocia, la iglesia no se vende. La segunda cosa con la que Nehemías tuvo que lidiar a su regreso es que habían descuidado a los levitas en su provisión. Miren versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad con 20 kilos menos de peso. Estaban aguantando hambre. ¿Cuál era el trato? El día que todos consagraron la ciudad y se comprometieron, dijeron: nosotros vamos a trabajar y vamos a dar fielmente los diezmos para que el pueblo no tenga escasez de personas sirviendo y que los levitas ofrezcan sacrificio y los cantores canten todo el tiempo. Ha sonado tan hermoso este himno que no vamos, o este salmo, que no dejaremos que se deje de cantar la voz de Dios. Pero Nehemías se fue unos cuantos meses
Y a su regreso no había levitas porque no estaban siendo sostenidos, se olvidaron de sus compromisos. Ellos sabían que el templo dependía de ese compromiso, pero no lo hicieron. Y escúcheme, no porque no había, no porque era alguna escasez, simplemente porque a ellos no les pareció, o en buen costeño, porque no les dio la gana. Porque miren lo que dice el texto. En el versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano. Ah, que sí había. ¿Y qué más? Y el aceite y el vino. ¿A dónde? A los almacenes. Ah, que sí había. Pero no estaban interesados en sostener el pueblo y la adoración. Era simplemente que no les parecía. Y eso revelaba un problema mucho más profundo. ¿Qué dice nuestra mayordomía? La manera en que administramos nuestro dinero, de lo que pensamos acerca de Dios y de su obra. ¿A qué cosas nosotros le damos prioridades? Eso es una pregunta importante. ¿Saben? La preocupación de Dios por el diezmo en este pasaje, y como lo vemos en Malaquías, no era que Dios estuviera en una actitud avariciosa. A mí me están robando, como si Dios no fuera el dueño del universo. O sea, el problema no era que alguien astutamente dijera, no le voy a dar el diezmo a Dios, me voy a quedar con Él, como si quedándote con Él no fuera del Señor. La razón por la cual el Señor dice, el pueblo me ha robado, es porque ellos, dejando de dar sus ofrendas, eso era lo que sostenía la adoración en el templo. Y al no haber adoración en el templo ni sacrificios, entonces no estaba Dios recibiendo lo que Él debía recibir, la gloria y la honra debida a su nombre. Al pueblo lo que le estaba importando poco era la adoración. Dios no estaba preocupado por el dinero, Dios estaba preocupado era por cómo estaban ellos lidiando con sus pecados. A todas estas, si no hay gente en el templo, ¿quién está ofreciendo los sacrificios por sus maldades? ¿Quién está quemando el incienso? ¿Quién está ofreciendo los sacrificios por sus pecados? Evidentemente al pueblo no le importaban sus pecados porque no le importaba la adoración. Y ese era en el fondo el problema. Y el Señor, por medio de Nehemías, reprende al pueblo duramente. Pero no solo eso. Ellos habían profanado el día del Señor, versículo 15. En aquellos días vi en Judá que algunos que pisaban en lagares, pisar en lagares era un proceso de tratamiento de las uvas para obtener vino, y era un trabajo arduo. Pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higo y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Ahí está la prueba que ellos tenían problemas con la avaricia de su corazón. La razón por la que ellos no estaban llevando el grano al templo para sostenerlo era porque querían quedárselo con él para negociarlo. Y estaban tan obsesionados y tan preocupados por esa negociación que ni siquiera les importaba hacer ese tipo de negociaciones en día de reposo. Uno dirá, pastor, ¿y cuál es el problema? O sea, yo no puedo, sí, yo tengo que negociar porque yo tengo que comer, sí. El punto es que Dios había establecido que ellos debían trabajar por 6 días y el séptimo dedicarlo a Dios en adoración. Pero a ellos les importaba poco eso. Y en consecuencia, ¿qué hacían? Estaban profanando el día de reposo, negociando, o sea que yo me imagino Nehemías ese sábado, Nehemías va para el templo y se encuentra el templo vacío, todo apagado, las puertas cerradas. Bueno, ¿y aquí qué pasó? No hay nadie, la gente se tuvo que ir. Y empieza a dar vuelta por la ciudad y ve, aquí está la gente. Todo el mundo negociando, 5,000, a 1,000, promoción aquí, 2 por 5. Y Nehemías, pero espérate, parece lunes. No, pero es sábado. Con razón la gente no está en el templo.
Y entonces imagínate Nehemías acercándote. Oiga, ¿y usted por qué está negociando en el templo? Aquí en la ciudad en día de reposo. Nehemías, yo fuera al templo, pero allá no hay nadie. Pues ¿qué va a haber? Pues obvio que no hay nadie. Porque ellos no están cumpliendo con sus deberes. Evidentemente, a ellos les importaba comerciar, pero no honrar al Señor. Su descuido de la casa de Dios ya de por sí era un problema grave. Pero no dedicar un día para la adoración lo era aún más. Ellos estaban viviendo como una nación sin Dios. O sea, si alguien llegaba a Jerusalén un sábado, esa no era una ciudad que tuviera un Dios. Era como una ciudad pagana que no adoraba al Dios de la Biblia. Incluso después que Nehemías mandó en su regreso a que se guardara el día de reposo, Nehemías dice, vamos a poner las cosas en orden. Le dijo a los porteros, me cierran la puerta el sábado a las 6 de la mañana y me la abren el sábado por la noche. ¿Sabe qué hacían? Se quedaban en la puerta todo el día con la mercancía, esperando a que abrieran las puertas para poder entrarla a las 6 de la tarde y 1 minuto. 2 veces hicieron eso y Nehemías dice, la próxima que lo haga les decomiso todo y los denuncio. Y ni más lo hicieron. Pero eso muestra lo secular que estaba esa sociedad, lo poco que les importaba la adoración. Ellos estaban viviendo como las otras naciones. Y mis amados, Dios dio este día a sus hijos, no solo para el descanso, sino para la adoración. Nuestro uso del tiempo también está diciendo algo acerca de nuestra prioridad y del lugar que el Señor ocupa en nuestra vida. Así como nuestro uso del dinero está diciendo algo que nosotros pensamos acerca del Señor, también nuestro uso del tiempo está diciendo algo que nosotros pensamos acerca del Señor. Y esta es una pregunta de eco. ¿Qué comunica nuestro uso del tiempo acerca de qué cosas consideramos importantes en nuestra vida? ¿Qué está comunicando nuestro uso del tiempo acerca de lo que es más importante en nuestra vida? Esa es una pregunta importante. ¿Estamos nosotros siendo intencionales en honrar el tener un día de cada 7 para celebrar en adoración al Señor, el día que Él se levantó entre los muertos? Mis hermanos, yo entiendo que en algunas situaciones algunos hermanos tal vez tengan que trabajar un domingo. Y no vamos a apelar a las leyes estrictas de Israel para nuestro tiempo, porque entendemos que eso apuntaba a algo mucho más completo en Cristo Jesús. Pero si yo soy un creyente, por lo menos yo debo sentir que en ese día yo debería estar haciendo otra cosa para el Señor y no eso. Y debería hacer todo lo posible, lo que esté a mi alcance para yo estar en la casa del Señor, celebrando un día de cada 7 sus bondades y dándole gloria a Él. Pero hermanos, no podemos nosotros privarnos de este privilegio, de esta dicha de poder celebrar juntos y adorar juntos. Entonces debemos prepararnos para eso. Mira, el domingo es sagrado. Para mí, decirlo nosotros, ese no es que yo lo esté diciendo de manera personal, porque yo pueda decir, para mí, ese es el día del Señor, yo me preparo para eso, mi semana culmina ahí, empieza ahí. Todo lo demás, ir alrededor de eso. Nadie me puede sacar de ahí. Todo lo demás se subordina a eso, porque es el día que el Señor ha dispuesto para la adoración. Pero Él tuvo que lidiar con otra cosa. Ellos habían entregado sus hijas en matrimonios paganos. Miren versículo 23. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. El 23 dice, y vi al mismo tiempo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lengua Asdod, porque no sabían hablar judaico, mucho menos iban a leer la ley, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, Nehemías, juicio. Estaba enojado Nehemías, celo.
Y les hice jurar diciendo, no darás vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque Salomón pecó de la misma manera y vino un gran mal sobre el pueblo. Mira lo que está en la mente de Nehemías. Cada vez que él veía un pecado, él decía, ¿pero por qué? Si fue por ese mismo pecado que nosotros fuimos llevados cautivos, ¿por qué quieren otra vez volver a cometerlo? ¿Por qué juegan con Dios de esa manera? Cuando el pueblo abandonó el día de reposo, en Isaías 58 nosotros lo vemos, es una de las razones por las que el Señor envió juicio. ¿Por qué lo hacen? Cuando descuidaron la porción de los levitas, es una de las razones por las que el Señor envió juicio. ¿Por qué lo hacen? Cuando tuvieron alianzas con otros pueblos y con personas que no eran dignas y ofrecieron juego extraño en la casa de Dios, el Señor los mató y ustedes metieron a un sinvergüenza en la casa de Dios. ¿Por qué lo hacen? Y en los días de mayor gloria de Israel, Salomón se le ocurrió casarse con una egipcia, tuvo un hijo y el reino se dividió y vino gran mal sobre Israel. ¿Por qué lo están haciendo? Ese era el enojo de Nehemías. La esencia del enojo de Nehemías estaba ahí. Y él lo que hace es simplemente recordarles la palabra, el mandamiento. Como vemos, mis amados, Israel se había, ya lo dijimos, secularizado. Se había convertido en una sociedad secular, sin Dios. Habían abandonado sus compromisos y vivían en una ciudad bonita, amurallada, segura, con un templo esplendoroso, pero eso era todo, más nada. Pura fachada. Ellos estaban viviendo sin Dios. ¿Y saben qué es lo increíble, hermano? Que Nehemías pone esto en su diario casi como a manera de chiste. Porque él pone en el versículo 13, en aquel día se levantó el pueblo y leyó el libro de Moisés y todos dijeron, vamos a echar a los extranjeros. 22 líneas después, versículos después. No pensemos en tiempo, pensemos en líneas. 22 líneas después, un viajecito de Nehemías después, habían olvidado por completo todos sus compromisos y estaban haciendo exactamente lo que habían dicho que no iban a hacer. Qué pueblo tan malo ese, tan diferente a nosotros, ¿verdad? Es Israel, ¿qué es Israel? Yo no sé si a usted le pasa eso cuando usted lee el libro de Jueces. Uy, no, uy, ese pueblo, uy, no, ese pueblo malagradecido, malo, perverso, cómo obran de esa manera. El Señor los libra y otra vez vuelven a pecar y el Señor otra vez los libra y otra vez vuelven a pecar. Uy, no, gracias a Dios que yo no soy así. Qué difícil es ver la paja en el ojo del hermano y no ver la viga que está en nuestro propio ojo. Note bien el patrón, nótelo bien. Relaciones indebidas con personas, problemas de mayordomía y de reconocer al Señor con sus bienes, preocupaciones por lo material en lugar de lo espiritual, poco valor a la moral y poca importancia, es decir, inmoralidad. Ese es el diagnóstico de una fe decadente. Ese es el diagnóstico de una fe decadente. Es algo que está para nuestro ejemplo, como dice 1 Corintios 10, pues estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo. Y que nos evaluemos a la luz de ello. Esas 4 cosas, ojalá las evaluemos. Por esas 4 cosas vino el juicio de Dios. ¿Cómo estoy yo en ese aspecto, en esas 4 áreas? Mis relaciones con otras personas y mi integridad. ¿Cómo estoy yo en mi manejo de mi mayordomía y mi participación en el servicio y la adoración? ¿Cómo estoy yo en el uso del tiempo y en apartar un día para congregarme? ¿Y qué tan importante esto es para mí? ¿Y qué tan importante es para mí vivir a la luz de un testimonio moral de pureza delante del Señor? Porque esas fueron las 4 que parece que afloraron más rápido en la ausencia de Nehemías. Pero hay algo más interesante allí que yo he pasado por alto a propósito para que lo veamos ahorita. Y es que Nehemías, cada vez que hacía una de esas reformas, él oraba. Señor, gracias. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí, Señor.
mira que estoy haciendo esto por este pueblo, ten misericordia de mí. Lo podemos ver una y otra vez, versículo 29, versículo 22, versículo 31, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y su servicio. Versículo 22 al final, también por esto acuérdate de mí, Dios, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Versículo 29, acuérdate de ello, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Y versículo 31, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En otras palabras, Señor, ayúdame a ser fiel. En cuanto a mí, Señor, yo quiero ser fiel. Nehemías oró después de eso, porque él sabía que eso no iba a ser suficiente. Él estaba pensando, si esto sucedió en mi ausencia, Señor, ¿qué va a pasar si yo me muero? Nehemías no era eterno. Nehemías se iba a morir. Y en efecto, sospecho que Nehemías se murió. ¿Qué creen ustedes? Murió. Murió y no resucitó. Se murió. Pero él quería que al final de su carrera el Señor lo encontrara siendo fiel, porque él sabía que de no ser por la misericordia de Dios, él sería igual que ese pueblo. Exactamente igual. Mira tanta sensibilidad, mi hermano. Y a qué llamados somos nosotros. No tanto a mirar a Israel como que, oh, ese pueblo tan malo es, Señor. Acuérdate de mí, porque eso soy yo. Y de no ser por tu misericordia, yo sería igualito y peor. Ese corazón de Nehemías anhelaba no ser encontrado en las mismas faltas que ellos. No quería ser expuesto al mismo olvido y abandono de las cosas de Dios. Él reconocía su debilidad y que dependía únicamente del Señor. Tremenda lección para nosotros. Él no estaba juzgándolos a ellos desde su superioridad. Yo soy Nehemías, yo soy el gobernador, ustedes tienen que hacer lo que yo diga. No, Él lo está haciendo desde su debilidad. Y eso nos lleva a las aplicaciones prácticas de este único punto de este sermón. No saben lo bien que me siento, hermano. Sermón de un encabezado. Hay varias cosas prácticas que quiero destacar de todo eso y que conviene que nosotros veamos con detenimiento. Como dije hace un momento, la Biblia dice que todas estas cosas se escribieron para que nosotros no caigamos en los mismos errores de Israel. Primera los Corintios capítulo 10. Son puestas como ejemplo, no para que los imitemos, son ejemplos negativos. Mira, eso hicieron ellos, no hagas como ellos. Así que creo que este pasaje tiene mucho que decirnos a nosotros en el día de hoy, toda vez que cada una de estas áreas siguen vigentes en un sistema de adoración que ahora es a través de Cristo, un sacrificio perfecto, pero vigente al fin y al cabo. Número 1, o primera implicación práctica de todo esto que hemos visto. Debemos revisar continuamente nuestra fe y no confiarnos de los réditos. Ustedes entienden la palabra réditos, ¿verdad? Cuando tú das, bueno, no haga eso, pero rédito es el dinero que genera un préstamo. Ya yo iba a poner ejemplo de cuando tú prestas dinero al 10%. Los réditos que te genera un préstamo, los intereses que genera un préstamo. Entonces nosotros debemos revisar continuamente nuestra fe y no confiarnos de los réditos de nuestra piedad pasada. Como que yo me acuerdo de esos días de mi primera conversión, lo fiel que yo era. Y entonces esos réditos ya están en rojo, ni por ahí. Eso quedó fue el recuerdo. Pero nosotros creemos que siguen siendo suficientes para nuestra justicia. Podemos caer en el peligro de pensar que porque hemos obtenido cierto favor o porque hemos experimentado un avivamiento espiritual en alguna época y etapa de nuestra vida, entonces eso es suficiente para el resto de la vida. Yo me acuerdo cuando yo conocí la doctrina de la gracia. Y entonces ese día termina siendo lo que sostiene el resto de mi vida. Y entonces, ¿y qué pasa con los hábitos espirituales? Entonces, no, pero es que la gracia, yo conocí la gracia. No, mi hermano. La gracia no genera réditos a largo plazo, eso es algo diario. Diario. La fe es algo que si no se alimenta diariamente puede debilitarse y secarse. Israel experimentó un avivamiento impresionante. Nosotros lo vimos, capítulos 9, 10 y 11. Eso era
La gente lloraba y estaba quebrantada. Si usted hubiese ido con una cámara a esos momentos, usted estuviera vendiendo esos CD como a 20,000 pesos. Testimonio del avivamiento de Israel. ¿Qué Azusa Street ni qué nada? Aquí está el avivamiento de Israel. El avivamiento más grande de todos los tiempos. Mira. Era una cosa impresionante, la gente, y no porque había milagros ni señales, de hecho no había nada de eso, lo que había era quebrantamiento, lloro, la gente solamente, los niños, era tremendo avivamiento, 6 horas leyendo la palabra y los niños así, eso es un avivamiento, solo un avivamiento puede hacer eso, escuchando la palabra atentamente, pero fue cuestión de meses para que sus efectos se esfumaran. Nosotros debemos buscar al Señor cada día, porque nuestra necesidad es diaria. Y el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo de esa perseverancia. El Señor oraba todos los días. Él nos dijo, como yo vengo del cielo y he estado eternamente con el Padre, esa comunión me basta para yo estar firme todo el tiempo de mi ministerio. No, el Señor todos los días estaba en comunión. Y nosotros no somos mejores que el Señor Jesucristo, a menos que haya alguien aquí que tenga un secreto guardado. Pero nosotros no somos mejores. Necesitamos el Evangelio todos los días, recordarlo, vivirlo, repetirlo una y otra vez, cantarlo, leerlo, estudiarlo, meditarlo, predicarlo, cantarlo, leerlo, meditarlo, estudiarlo, predicarlo. Necesitamos el Evangelio todos los días. Todo el tiempo. Cristo murió por mis pecados en la cruz. Yo era un pecador y el Señor murió por mis pecados. Yo estaba muerto en los pecados y el Señor fue a la cruz en mi lugar. Esa verdad tan simple, tan sencilla, necesitamos recordarla todos los días para toda área de nuestra vida. Y esto es importante, le voy a decir por qué. Porque a veces tenemos aquí atrás esa idea de que el Evangelio es el trampolín para arrojarme a la piscina. Ay no, ya yo no soy nuevo creyente. Ya yo escuché lo que iba a escuchar, yo estoy en una etapa más madura. No, hermano, el Evangelio es la piscina. Yo me acuerdo cuando este tema de las campañas, ¿se acuerdan de salir a la calle, las campañas? Uno veía a los cristianos y que la campaña ya hay. Y tú, no, es que ese es para los no creyentes. El Evangelio para los no creyentes. No, mi hermano, nosotros necesitamos el Evangelio todos los días. Y él me dice, pastor, usted siempre termina los sermones diciendo, amigo que estás aquí, o sea, siempre es lo mismo. Amigo que estás aquí sin Cristo. Sí, porque es que yo sospecho que aquí todos necesitamos escuchar esa misma verdad. Yo no tengo ese detector que tenían los hombres de negro para saber quién está detrás del rostro de cada uno. Pero yo sospecho. A mis hijos yo les digo, tú necesitas el Evangelio. No, que él es tan buenecito, que no dice nada. No, yo sospecho que él tiene maldad en su corazón por defecto y que necesita el Evangelio todos los días. Y si es salvo ya, pues no está de más, que lo atesore y le dé gracias al Señor. Porque el Evangelio al creyente lo santifica, al no creyente lo llama al arrepentimiento, pero para algo sirve y para algo poderoso y glorioso. Así que cuando, si usted es, bueno, no, yo no creo que usted sea de eso, pero si usted lo que, amigo que está aquí, usted enseguida, eso no, porque yo no soy amigo, yo soy miembro de esta iglesia, ya firmado pacto, lo he leído, amigo que está aquí, entonces buscan al amigo atrás, ¿ok? No, hermano, mi amigo que está aquí es mi esposa, mi hijo, Freddy, Paola, Adel. Todos son mis amigos que están aquí. Y todos necesitamos escuchar ese mismo Evangelio. 2. Debemos ser conscientes de nuestra debilidad y del peligro de que nosotros cometamos pecados como estos, tal vez no en la misma magnitud, peores. El Señor Jesucristo en la parábola del sembrador dijo que hay varios tipos de terreno. Y que uno de ellos es el que oye la palabra, pero luego vienen las aves del cielo y la arrebata. Es como alguien que escuchó, la recibe con gozo, pero salió por ahí y después como que, ¿qué fue lo que se predicó? Ni me acuerdo. Porque la semilla es robada, o porque la palabra no produce el efecto que está supuesta a producir. Debemos trabajar entonces en ser intencionales y no solo recibir la palabra con gozo, sino en atesorarla con gozo.
¿Y cómo hacemos eso en la práctica? Bueno, yo no solo la estoy oyendo, estoy conversando sobre eso. Oye, me llamó la atención del sermón esto. Voy a los ecos, donde estoy también interactuando con la palabra, estoy leyéndola, vuelvo a escucharla otra vez. Y no solo la que escucho los domingos, la que yo estoy leyendo. Oye, supieras lo que leí estos días. Si ustedes tienen diarios de devocional, mira, estuve leyendo esto, voy a escribir una cosita aquí, ¿verdad? Que siento que yo estoy interactuando con la palabra. Me estoy memorizando un versículo, estoy aprendiendo algo, pero yo estoy trabajando en esa palabra para que, haciendo todo lo posible, lo que esté a mi alcance, para que esa palabra no se vaya, para que yo la retenga y la ponga por obra. Ya voy a terminar, tranquilo. 3, debemos tener cuidado con ejercer nuestra fe solo para agradar a los hombres y no para agradar al Señor. El pueblo de Israel fue fiel hasta que Nehemías estuvo. Cuando Nehemías dio la espalda, cuando el gato no está en casa, eran los gatos de antes, no los de ahora. Cuando los gatos de antes no estaban en la casa, los ratones hacían fiesta, porque ahorita hacen fiesta con los gatos. Los ratones persiguen a los gatos del siglo XXI. Bueno, si alguien tiene un gato aquí, eso fue un chiste muy amable, es decir, no se lo tome personal. A partir de ahí, ellos sintieron que dejaron de estar vigilados. Ay, se fue, como el que se toma la foto, ¿verdad? Ya, se fue Nehemías, saca esa barriga, ya, somos libres. Como que ese hombre pasaba todo el día en caballo ahí dando vueltas, mirando a ver qué estaba haciendo uno. Ay no, gracias a Dios se fue ese Nehemías. Y entonces nos acostumbramos a estar todo el tiempo obedeciendo mientras nos ven, mientras tenemos que rendir cuenta, mientras tenemos a alguien que nos está vigilando. La madurez cristiana es entender que si bien es un ánimo contar con el apoyo de líderes y personas a mi alrededor, mi compromiso de fe es con el Señor y no con los hombres. Mira, ponte ropa que viene el pastor para la casa, recoge aquí, que mira, que esto, no vayan a hacer desorden ustedes ni a grito porque viene. Alguien podría estar culpando a Nehemías. ¿Qué clase de líder deja al pueblo tirado así? Fue culpa de Nehemías que el pueblo se descarriara. Él debió estar ahí con ellos. No, espérate. Nehemías era un hombre con sus obligaciones y él se había comprometido a regresar allá. Y la fe no podía estar basada en Nehemías, ni la obediencia. Nehemías no era culpable porque fueron ellos quienes se comprometieron delante del Señor y firmaron, no Nehemías. ¿Se acuerdan de eso? Capítulo 10. Ellos habían firmado. Imagínate, Nehemías, tú fuiste el culpable. No, Señor, mire el documento, ahí está la firma suya, mírela ahí. Usted firmó delante de Dios y dijo, yo voy a vivir de esta manera. Fue usted quien quebrantó eso, no yo. Niños que están aquí, niños, adolescentes que están aquí, que me ven, que me escuchan, niños, tengan cuidado con obedecer solo cuando sus padres están. O obedecer solo para que sus padres los vean. Porque cuando ellos no están, eso es lo que ustedes realmente son. Y ustedes pueden esforzarse todo lo que ustedes quieran en aparentarles a ellos que son obedientes, que hacen lo que ellos dicen, que no ven cosas indebidas en internet, ¿verdad? Pero cuando no están, entonces sale todo el pecado que pueda salir. Eso es una doble vida, mis niños que están aquí. Y mis no tan niños también. Es una doble vida, es hipocresía delante del Señor. Si tú vas a vivir una fe, tú tienes que vivirla porque tú estás convencido que vas a agradar al Señor, no a tu papá, ni a tu mamá, ni a quien quiera que te está supervisando. Tú debes desarrollar tu propia fe para con Dios y tus propios compromisos con el Señor, independientemente si tu papá se chaveta o no, si te vigila o no. Porque si tú obedeces solo para agradar a tu papá, el día que tu papá te falle, tu fe te va a fallar. Y eso es idolatría. Padres, perdónenme por regañarle a sus hijos, pero el mío está aquí también.
Pero esto es algo que nosotros debemos sembrar en sus corazones. Porque qué fácil que es vivir con máscara, ¿verdad? Y como que aparentando para que nos vean que tenemos y hacemos y vivimos, pero cuando se da la espalda, entonces... Y creo que este pasaje nos da una advertencia tremenda sobre eso. Cuarto, Nehemías termina al final de su vida pidiendo misericordia, porque al final quería ser hallado fiel y su fidelidad no dependía de la fidelidad del pueblo. Debió ser frustrante para Nehemías encontrarse con eso, es muy frustrante. Para un líder ver que todo su trabajo casi como que se había echado a perder. Y por eso veo que Nehemías ora tan frecuentemente, Señor, acuérdate de mí. ¿Te imaginas el desánimo tan grande que estaba en Nehemías al ver al pueblo cayendo en los pecados que él mismo había visto a ellos prometer que no iban a cometer? Impresionante. Pero hermanos, Nehemías llegó hasta donde él pudo llegar. Nehemías no era eterno, lo dijimos, él se iba a morir y en efecto se murió. No hubo otro Nehemías después de ellos, de él. De hecho, en el libro de Malaquías nosotros volvemos a ver que ellos cometieron exactamente los mismos pecados. Usted puede leer capítulo 1, 2 y 3 de Malaquías. Abandonaron la casa del Señor, abandonaron la santidad, se mezclaron en matrimonios mixtos y fueron adúlteros. Se divorciaban y se separaban. Y el Señor vuelve otra vez a ellos, a condenarlos. Y eso apunta solo a una cosa. Nehemías pudo construir una ciudad, pero no podía cambiar el corazón de piedra de ellos. Nehemías podía llevarlos a la adoración espontánea en el templo, pero se necesitaba un cambio mucho más profundo, un cambio en el corazón. Y yo quiero, hermanos, leer Malaquías capítulo 4, porque creo que conecta muy bien con esto que estoy diciendo. Y es la manera en que después de Nehemías el pueblo vuelve a descarriarse, vuelve a abandonar. Y en el último libro del Antiguo Testamento estas son las palabras del Señor. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no lo dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5, he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo termina Malaquías? Dándonos una promesa de una solución definitiva para el problema. ¿En quién? En la persona de Jesucristo, porque exactamente así inicia el Evangelio de Marcos, el primero en ser escrito según se cree, conectando la historia de Malaquías con el inicio del Nuevo Testamento, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Predicaba Juan el Bautista en el desierto, vestido de piel de camello y comiendo langostas como Elías. Y él vio a Jesús venir y cuando lo vio dijo, es él de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él es de quien se habló en el Antiguo Testamento. Él es el sol de justicia. Él es quien cambiará los corazones de piedra por un corazón de carne. Él es el que hará volver el corazón de los padres a los hijos. Él es quien traerá la restauración definitiva. Mi amado, bendito sea Dios, porque por muy fascinante que sea la historia de Nehemías, no es más gloriosa que nuestra historia. Por muy espectacular que sea esa restauración, no es más gloriosa que nuestra restauración. La que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Esa es la promesa del Evangelio. El libro de Nehemías, y ese era el título de nuestra serie, de la gloria a las ruinas, de las ruinas a la gloria. Nehemías era un hombre que vivía en un palacio, en una gloria de un palacio. Él llega a las ruinas de una ciudad, pero Nehemías no pudo llevar al pueblo a la gloria.
la gloria de Dios no estuvo en el templo. Nunca volvió la gloria al templo. Hasta en los días de Jesús, cuando Él mismo se encarnó como la gloria de Dios en el mundo y mora en medio de nosotros como la gloria de Dios entre nosotros. La historia de Nehemías no se cerró, porque la historia de Nehemías termina con la gloria de nuestro Salvador y de nuestro Redentor, restaurándonos y llevándonos a la eternidad. Pero por muy loable, como lo dije, por muy gloriosa que sea la obra de Nehemías, solo nos apunta a un verdadero restaurador. Era solo una sombra que nos apuntaría a una verdadera gloria. Una en la que por medio del poder de su evangelio nos capacita para hacer su voluntad. Y voy a decir esto, hermanos, con temor. Amados míos, nosotros tenemos algo que el pueblo de Israel no tenía en esa época. Y por eso podemos trabajar en no tropezar en la misma piedra. Nosotros tenemos al santo, al perfecto y al justo morando en nosotros. Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza para que nuestros pies no tropiecen. La historia de Nehemías no tuvo un final feliz, pero la nuestra sí lo tendrá. Los hijos de Dios estarán reunidos un día en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios por toda la eternidad, sin relación alguna con el pecado y sin posibilidad de fallar al pacto, porque el Señor será su Dios por siempre. Aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Porque Él ha hecho lo que el buen Nehemías, el muy buen Nehemías no pudo hacer. Él cambió el corazón salvaje de estos hipopótamos. Y nos dio un corazón de carne, dispuesto para Él. Gracias a Él no estamos condenados a lo mismo que estuvieron nuestros padres. Nuestra historia descansa en los brazos del Todopoderoso. Así que, hermano mío, no te desalientes si la lucha es fuerte ahora. No te desalientes si algunas de estas cosas dices, mira, yo estoy ahí. Yo soy ese pueblo. Si estás batallando para mantenerte fiel, confía en el Señor, aférrate a Él, abraza su palabra, sus promesas, su verdad. Somos el pueblo de Dios y estaremos siempre con el Señor. Y amigo mío que estás aquí, tal vez al ver esta historia de Nehemías dice, por eso yo no soy cristiano, porque yo no quiero venir a la fe y apartarme después. Mira ese pueblo hizo tantas cosas, yo no quiero, me da temor. Como que tomar estas cosas en serio, ir a un bautismo, confesar a Cristo y después mis amigos, mis amistades, y si no tengo tiempo para reunirme, y si después se me hace difícil, yo no quiero. Pero no tiene que ser así. Como vemos, no tiene que ser así. El Señor ha prometido ayudarte y déjame decirte, ninguno de los que estamos aquí somos más fuertes que tú en nuestras propias fuerzas. Ninguno de los que estamos aquí puede estar aquí por su propia fuerza o por ser más espiritual o por ser más habilidoso. Estamos aquí sostenidos por lo mismo, amigo mío, que ha de sostenerte a ti, la gracia y el poder del Señor. Pero todos estamos aquí por una razón. Él ha sido nuestra ayuda y Él está dispuesto a ser tu ayuda también si tú confiesas a Cristo con todo tu corazón en esta mañana. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias por mostrarnos a Cristo en este Evangelio, por llevarnos al Salvador y por mostrarnos la cruz. Al ver a este pueblo de Israel nos sentimos tan identificados, Señor. Nos vemos tan frágiles, tan débiles, tan propensos al pecado. Oh Dios, pero qué promesa tan maravillosa. Nos ha nacido el sol de justicia. Señor, gracias, porque tú nos has sostenido en tu verdad. Y porque de no ser por ti, Señor, nosotros hubiésemos abandonado hace rato. Somos débiles y en nuestra debilidad amamos el pecado y correríamos a Él, Señor, aún cuando estuviéramos en las puertas de la ciudad celestial.
Pero tú has puesto, Señor, nuestra mirada sobre ti. Y nos has sostenido y nos has sustentado. Señor, fortalece a mis hermanos que están librando una batalla en este momento por la pureza, que quieren agradarte. Señor, que sienten que su fe se ha debilitado en alguna forma. Señor, fortalécelos, Padre. Fortalécelos con tu espíritu, con tu palabra. Tú les has dado un corazón nuevo, un corazón que no tenían los hijos de Israel, pero que nosotros sí tenemos por la fe. Que tu Espíritu Santo les dé aliento, Señor. Padre, y si hay alguien aquí que aún no te conoce, que no es cristiano, Padre, convéncelo en este momento por tu Espíritu de la necesidad del arrepentimiento. Y que arda en su corazón, Señor, el deseo por abrazar con todas sus fuerzas este Evangelio. No en las suyas, en las que tú provees, Señor. Salva, Señor, al pecador en esta mañana. Esa es mi oración. Padre, gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Padre. Y por la manera en que edificas a tu pueblo por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén.